de días o digamos, de presentación de presentación de las partes, llamémoslo así, pero no así para los efectos concretos, por ejemplo, una audiencia o circunstancias de esa naturaleza. Entonces, el plazo, por ejemplo, y por tanto, en la práctica, el día sábado es un día muerto. Y de hecho, incluso pensamos en algún momento en hacer como en materia arbitral, de hacer días hábiles simplemente de lunes a viernes, digamos. Esa es una de las opciones. Sin embargo, enfrentados sin querer modificar demasiado esta materia, estimamos que si alguna diligencia recae o un plazo vence el día sábado, dar hasta el día siguiente hábil. Ahora, lo que pasa es que la redacción está un poco equívoca, y ahí yo creo que hay un pequeño error, porque dice, cuando un plazo de días concedido a las partes vencido en día sábado, se considerará ampliado por el sometimiento de la ley hasta las 24 horas del día siguiente hábil. No, es hasta el día siguiente hábil nomás. Yo creo que eso de las 24 horas está como de más. ¿Ah? Pero la razón de ser es esa. No es innecesaria, exactamente. Quisiera agregar, presidente, a eso, que el tema de la razón de ser de la norma, además de lo que acaba de explicar el profesor Silva, consiste en que para todos los efectos el día sábado se computa dentro de los plazos, solo que si ocurre que el plazo vence ese día, entonces automáticamente se prorroga hasta el día hábil siguiente. Sigue siendo un día hábil para el efecto del cálculo de los plazos. Es solo que si vence ese día, entonces se entiende prorrogado, se extienda el plazo por un día más hasta el final del día hábil siguiente. ¿Hasta el final? Hasta el día hábil siguiente. Lo que pasa es que los plazos de días por el Código Civil son plazos hasta la medianoche. No necesitamos, por eso, exactamente, es innecesaria 24 horas al día. Presidente, por su intermedio, ¿y por qué derechamente no considerar como opera en materia arbitral los 5 días de la semana? Si de hecho ustedes mismos hicieron esa evaluación, ¿qué los habría llevado a descartar eso? Cuando eso es lo que al final permite verdaderamente encauzar en los días que se funciona. Porque de hecho el día hábil es solo para cómputo, no hay audiencia, no hay ninguna diligencia que se practique, nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no derechamente encuadrarlo todos los días de la semana como corresponde? Eh, ¿Otra duda, diputado? Aparte del diputado Rincón, para que la recojan. Yo. ¿Pueden hacer cargo algunos profesores a lo que dice el profesor Correa, que es el único que hizo alguna consideración? Creo que había una contradicción. La consecuencia de hacer una fuera de plazo del 112. El inciso tercero, el 351, que establece que la consecuencia ahí es la nulidad. Significa que el presidente, el 351, inciso tercero, yo lo leí, produce como consecuencia la nulidad. Sí. Y aquí en el, en el 112, Si no se dicta la sentencia definitiva, en este caso el tribunal de oficio, presión de parte, proveerá lo que convenga para la persona del juicio sin necesidad de certificado previo. ¿Hay contradicción o no? Ese es el tema. Sí. Bueno, primero lo del día sábado, nosotros acá... Lo del diputado Rincón. Sí. Gracias, profesor Maturana. Lo que pasa es que acá se aplicó el mismo principio del Código Procesal Penal, en el sentido que se distingue para el cómputo de los días, y otra cosa es cuando la actuación vence el último día. En el Código Procesal Penal, el cómputo de los días se hace en forma continua, pero si el último día cae en día feriado, se prorroga para el día siguiente hábil. Acá se aplicó el mismo símil para el día sábado, porque está claro que no se van a hacer audiencias si el último día cae en día sábado, o hay que presentar un escrito el día sábado. Entonces por eso se prorroga para el día siguiente hábil. Y lo otro es que, sí, don Jorge Burgo, nosotros estimamos que no, porque hay reglas que son de carácter general y hay otras que son de carácter especial. Por ejemplo, en el caso de los plazos de las actuaciones se dice que tienen que hacerse entre las 8 y las 20 horas. Nosotros vimos que para las notificaciones hay normas especiales en que hay
mayores horas hábiles para los efectos de la práctica. Acá también entendemos que esta es una norma general, pero que pueden tener disposiciones especiales, como es el caso de la dictación de la sentencia. O sea, no hay contradicción. ¿Está bien? ¿Más dudas, diputado? Vamos a hacer eso, pasar una consulta con relación al artículo 107, número 3, que dice que se alegue justa causa como uno de los requisitos para la prórroga judicial. Antiguamente, o en el texto vigente, mejor dicho, se señalaba o se dice que se alega justa causa, la cual será apreciada por el Tribunal Judicialmente. Quizás, y para que no quede duda, de que además de alegar la justa causa, además de exigir una causa justa pero que se acredite, se podría evaluar la posibilidad de poner que se alegue y exista justa causa. Porque si no, cualquier litigante podría decirle al juez: yo ya alegué justa causa, usted no tiene derecho a pedirme a mí, ¿cierto?, que yo además se la acredite, digamos. Estimado. ¿No? Oiga, respecto de la duda del diputado Rincón, usted lo planteó como una excepción. O sea, como que se supone que las audiencias no se van a hacer los días sábados, entonces por eso tenemos que dictar esta norma para prorrogarlo para el día lunes. Sí, entonces, no hacer... Estamos claros que el sábado, para que quede clarito, prorrogar automáticamente para el lunes. O feriado. Solo si el plazo vence ese día. Cuando el plazo de día, claro, venciera el día sábado. El sábado se cuenta como hábil, pero si vence el sábado, póngale micrófono. Es que la distinción que hace el profesor es relevante, porque el día sábado se computa como hábil para efecto de todo el cómputo de plazos. Te dan 10 días, se cuenta. Si se dan 15 días, por ejemplo, se van a contar los días sábados y por lo tanto van a ser 2 días más, digamos, en estricto rigor. ¿Ya? O sea, 2 días menos se van a contar los días como hábiles. Pero para efectos del término de diligencia, de relación de diligencia y término de plazo, se prorroga al día siguiente hábil. Es muy importante la distinción, porque para que no quede duda, el día sábado, para efectos del cómputo de plazos, es un día hábil. Ya, entonces eso lo dejamos para que quede ahí explicado. ¿No hay más dudas? No, una duda que para terminar, me planteaba Enrique Aldunate, el inciso penúltimo del 114. Caducidad del procedimiento. Penúltimo del 114. No se entenderán extinguidas las acciones o excepciones de las partes por la declaración de caducidad del procedimiento. Pero estas transacciones, ¿no es cierto?, perderán, las partes perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. ¿En la caducidad del procedimiento del abandono? Ah. Con las partes. Pero, ¿qué es lo que no pueden hacer valer en juicio? No son las acciones, porque esas no se extinguen. Esta se te refirió a las partes. Pero las partes perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado, correcto. Ya. Y de hacerlo valer en un nuevo juicio. ¿De hacer valer los argumentos? Sí. ¿O lo que derecho. ocurrió en el proceso? No. ¿Tiene Sí. A ver. Lo que pasa es que aquí hay dos cambios respecto de lo que tradicionalmente se regula como abandono del procedimiento. Acá, básicamente, la sanción se produce por un acto y no por una inactividad que se prolonga en el tiempo. Y por eso que se quiso emplear la expresión caducidad para distinguirlo del abandono, que requiere una inactividad que se prolongue en el tiempo. Y contestando la duda de don Jorge Burgos, la pérdida del procedimiento está asociado con lo que establece el Código Civil, que cuando se declara el abandono, se pierde la interrupción de la prescripción. Y en consecuencia, sí es cierto que se pueden hacer valer nuevamente las acciones, pero el efecto que se haya producido en el procedimiento caducado se pierde y en consecuencia se puede hacer valer la excepción de prescripción y no se puede alegar la interrupción que se produjo en el anterior procedimiento. Pero las acciones se pueden presentar. Sí. El abandono desaparece como concepto. Sí, dentro del Código sí, Y lo trasladamos a eso. a la caducidad. Diputado Balboa. Sí, un punto, porque el profesor habla de que aquí se declara, digamos, no el abandono del procedimiento, pero la declaración es por una acción. Pero también el inciso anterior nos habla de inacción, que es cuando una de las partes no entrega los antecedentes suficientes para acreditar el domicilio
la notificación, o no solicita medida dentro de 30 días. En consecuencia, también el transcurso del tiempo sin acción también da origen a este tipo de efectos. Es el único caso de excepción. Lo que pasa es que hoy se produce en la práctica una situación de hecho que no está contemplada en el código, que es cuando hay procedimientos que no tienen movimiento y que los quieren dar de baja, que los mandan a archivo o informalmente. Acá, en cambio, cuando se produce esta situación, sencillamente hay una declaración de caducidad formal de oficio del tribunal que permite ponerle término a ese procedimiento como Estado. Para efecto de despejar una duda, cuando se dice que no se entiende distinguir las acciones y las excepciones, pero se pueden hacer valer en un juicio posterior, ¿cuál es el impacto real que tiene? Estoy hablando para efectos de la discusión en la comisión. Sí. El impacto es que permanecen vigentes para hacerse valer en otro procedimiento, pero al perderse el efecto del anterior procedimiento se puede oponer y alegar la prescripción. Presidente. Está tan claro, Presidente. la redacción no me queda ¿Puedo? claro así. Más dudas para que antes que los diputados Rincón, antes que respondan. O sea, la respuesta me queda clara. No, si yo de la respuesta que da el profesor Maturana me queda clara, pero no me queda clara esa respuesta al conciliarla con el texto legal. Yo entiendo que es la misma aprehensión que tiene el colega Arboe, porque dice que no se entenderán extinguidas, bla, 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 pero estas perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado, bueno, obvio, el caducado sí, y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Entonces no sé si la redacción es verdaderamente la más pertinente. Gracias, señor presidente. Teníamos la misma duda cuando vimos la norma, pero cuando examinamos, comparamos esta con el 156 del actual código en vigencia, creemos que no hay un recambio esencial, creemos que solamente hay el traspaso de algunas palabras, pero si esta disposición no ha generado problemas en la práctica, no se ve ninguna necesidad de incurrir en reformas. A propósito, la explicación del profesor Maturana ha sido sumamente clara. Se refiere a la extinción no alude a la extinción de los actos, sino que solamente al procedimiento en que estos se invocaron. Y en segundo lugar, cualquier otra referencia más bien relacionada a la prescripción y sus efectos parece ser buena e interesante consignar para la historia de la ley, pero quizá introducir un texto expreso a este respecto en un código de procedimiento no sería buena idea. Eso es todo, señor presidente. Presidente, Diputado Burgo. pero pasa que el artículo persigue varios objetivos. El primero es que no se entiendan extinguidas las acciones de excepciones de las partes por la declaración de caducidad del procedimiento. Eso parece que nadie lo discute, tiene que ser así. ¿Ah? Pero estas perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado. O sea, las partes no pueden ejercer acciones que no están extinguidas, no la pueden hacer el procedimiento que fue declarado caducado. Eso es. ¿Ah? La frase que complica es la final, y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Eso es lo que... ¿Ah? Hacer valer el procedimiento caducado. Pero eso es necesario decirlo. Pero esta, bueno, sí, yo sé que lo decía, pero es que los legisladores... Bueno, eso lo pueden hacer valer. Por cierto, pero al decir, y hacer valer en un nuevo juicio el procedimiento caducado. Mi pregunta es la inteligencia de esa frase es hacer valer el procedimiento caducado. Eso es lo que está diciendo, el nuevo juicio del procedimiento caducado. ¿Eso es necesario decirlo? Es necesario decirlo. Presidente, Porque arma un lío. está fuera de duda la parte primera. Sí. Sí. Por eso está fuera de duda. Sí. ¿A qué se refiere con el procedimiento que pierde el derecho de hacer valer el procedimiento caducado? Pongamos un ejemplo concreto. Imaginen ustedes una declaración de testigos que se prestó. A lo mejor los testigos se declara el caducado el procedimiento y los testigos no son ubicables. La tendencia del perjudicado va a ser, usemos esta declaración si la prestan. Y eso está vedado. A eso se refiere, el procedimiento no se puede hacer valer en un nuevo juicio. El procedimiento en su totalidad o en las partes que individualmente lo componen. Ese es, por ejemplo, una medida cautelar ha quedado sin efecto. Pero no todo procedimiento, por su intermedio, presidente.
No todo acto procesal. No todo acto procesal, tiene razón mi colega Urgo, no todo acto procesal, porque la rendición de instrumentos, ¿cómo los va a objetar? Y rendido en un procedimiento, ¿por qué no lo voy a poder hacer valer en otro procedimiento? No, es que, veámoslo de esta manera. Hay un párrafo final que hace alusión a cosas que subsisten, instituciones que subsisten. Por ejemplo, una transacción parcial. ¿Verdad? Si se hubiera celebrado una transacción parcial en el primer juicio, eso queda perfectamente incólume. Por su intermedio, presidente, por eso señalé, perdón que lo interrumpa, profesor, no eso, sino que instrumentos, porque los instrumentos no necesariamente generan derechos definitivamente constituidos para las partes, no necesariamente, pero son pruebas documentales que yo tengo el derecho a volver a ocupar en otro procedimiento y que las puedo haber rendido ya en el que caducó. Sin duda, sin duda. El documento ese que se acompañó en un procedimiento originariamente declarado caducado, yo que fui el que lo acompañé, me lo voy a llevar y lo presentaré en el nuevo procedimiento, lo presento enteramente. Pero una cosa, y del mismo modo, al testigo que yo llamé a declarar en el primer procedimiento, lo puedo volver a llamar al segundo procedimiento. Pero en la prueba testimonial resulta muy fácil, digamos, comprobar que la declaración que ese testigo prestó en el primer procedimiento ya no sirve. En consecuencia, si no lo encuentro más al testigo, perdí. O no quiere ir a declarar. O no quiere ir, o se murió. Diputado Arboe, y además el diputado, el asesor Aldunate también tiene una duda Sí, que nos va a plantear. presidente, yo entiendo el sentido que nos plantea el profesor y estoy de acuerdo con lo que plantea. Lo que pasa que la jurisprudencia al respecto de este artículo, que además está copiado casi literal del actual, digamos, hoy día establece la misma norma del 156, no ha sido unánime, no ha sido uniforme en este sentido. Quizás pueda ser mejor una redacción, ensayar una redacción que evite dobles interpretaciones. Yo entiendo que el sentido es que el procedimiento no puede ser utilizado en este nuevo juicio, digamos, el procedimiento abandonado, no las acciones. Pero vuelvo a insistir, los fallos y la jurisprudencia de la Corte Suprema no ha sido uniforme a este respecto. Ha habido interpretaciones en uno y otro sentido. Por eso quizás que estamos legislando podría ser la oportunidad de hacer alguna modificación que los profesores nos pudiesen sugerir para efecto de evitar que se repita esta doble interpretación. Solo eso. Era lo de Felipe, ya, muy bien. Ya, pero ¿cómo lo vamos a mejorar? Bueno, pero es que hay que dar una vuelta. Dejemos pendiente de votar los dos incisos. Y totalmente distintos los fallos. Hay que ver cuáles son las contradicciones de la jurisprudencia. Pero es que a eso, la divergencia. es que a eso voy yo, porque si van a traer una nueva redacción, ¿por dónde nos vamos a cargar? En el sentido literal que hemos conversado acá. Sí, Eso. en ese sentido. Lo único que está sugiriendo el diputado Arboe es que en definitiva la disposición de alguna forma se haga cargo de esta jurisprudencia que aparentemente no ha sido uniforme. Por un lado. Y en el sentido de plantear de que lo que no se puede utilizar es el procedimiento. No, es que yo Punto. creo que la norma es clara, me gusta. Sí, pero la jurisprudencia no las opina igual que por eso, nosotros. Las acciones sí, pero el papeleo no. Eso es. Eso es. El papeleo a veces. A veces, Sí, pero para eso está el inciso final, pues. Para eso está el inciso final. Para el papeleo. Contrato. No, porque no todo papel genera derechos definitivos por de las partes. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿Por qué no deja pendiente el inciso, el último y último de esa votación? tenemos dos alternativas. O dejamos pendiente, aprobamos los demás artículos y dejamos pendiente. Bueno, dije el 114 pendiente. Sí, dijimos 114 pendiente. Sí. Ya, muy bien. Entonces tomamos la votación desde el 105 al 113. Diputado Araya, antes de tomar la votación. Diputado Araya. No, es que en el 107 yo recogería la observación que hizo el profesor. Ah, sí. Pongámosle atención al diputado Araya, que tiene una duda. Es que le digo, presidente, que en el artículo 107 recogería la observación que hizo el profesor Hugo Boto, en el numeral 3. ¿Ya? En vez de que diga que se le dé justa causa, que exista justa causa. Para que haya una precisión mayor ahí. Pero eso siempre queda a criterio del juez. Ese en el punto 3. En el 107 número 3. ¿Y cómo quedaría redactado? Que exista justa causa. Pero tiene que alegarse, tiene que pedirse. Igual tiene que Se alegarse. alega y existe todo. que pedirse algo. No, él había propuesto que se alegue y exista. No, Sí, estoy de acuerdo.
A ver, pero alguno de los dos hágase cargo de ese No, problema. la observación en el fondo, en el 107 es el número tercero, ¿no es cierto? Sí. Ya, claro, toda alegación supone que la parte es capaz de sustentar lo que alega, primera cosa. Y segundo lugar, que no hay ninguna resolución en el código que no se dicte en forma fundada. Es decir, hay una norma general que, salvo las resoluciones de mero trámite, que no sería el caso, requieren de ser fundadas por el juez. Y por tanto, el fundamento, la sola exigencia de fundamentación puede salvar el problema, digamos. En el sentido que el juez va a tener que pronunciarse respecto no solamente a la alegación, sino que los elementos, los extremos con base en los cuales se acredita esa alegación. O sea, estaría como de más, digamos, en la práctica. Pero, sí, pero el requisito, como se ha puesto aquí, es que se alegue. Que se alegue, no. Claro, pero para que se conceda requiere... No, pero que no está exigiendo que se conceda, está exigiendo que se alegue. Ese es el punto que planteó el profesor. No, pero arriba dice, son prorrogables los plazos fijados por el tribunal para que pueda, es necesario. Presidente. No puede Estimado, negar, tiene la palabra. Lo que ocurre es que desde luego hay que invocar la causal. El tribunal no actúa de oficio en esto. Y si se le alega algo que no se acredita, el tribunal no está obligado a concederlo y no lo va a conceder. La sola petición Supone que sí existe. la sola petición no conduce a que sea acogida. Lógico. Y como la resolución, según dijo el profesor Silva, son todas fundadas, eso significa que hay que motivarlas. Entonces no basta la invocación. Por lo tanto, que se alegue. Con eso es suficiente. Bien. Son copulativas, ¿no? Las tres cosas. Sí, tres. Sí. Ya, señores. Pero si quiere, vote vote como un todo lo que pueda votar presidente, y el 107 vote, Que exista y alegue. claro, vote las dos alternativas. Bien, entonces, Votamos por separado el 100%. vamos a votar el 106, no, perdón, el 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 y 113. Y vamos a dejar el 114 pendiente y el 107 lo votamos a continuación. No, a ver. El 114 completo. Sí, Concentre. Sí, los 24 horas. Completo, porque si no... Sí, porque hay que cambiar. Del 105 y 106 lo votamos ahora. 108, 109, 110, 11, 12 y 13 también. Votemos, después vemos qué pasa con los otros. 106 hasta el día siguiente hábil. Sí, o sea, se borran Hasta el 24 día horas. siguiente. Hoy día la suspensión del procedimiento Pero déjalo que vote, porque ¿Perdón? se demoran. dos veces en primera instancia. Y eso entendía yo. ¿Y por qué se cambia el presidente? Presidente. Pero deja que vote esto. Votemos 105, diputado Rincón, perdón. Diputado Rincón, perdón. Yo preguntaba porque yo entendía que hoy día se podía suspender más de una vez, me lo ratifican los profesores, me dicen que hoy día se suspende hasta 2 veces. Entonces, ¿por qué este cambio? Si estamos hablando obviamente que ahí se requiere el acuerdo, siempre ha sido así, el acuerdo de las partes, o sea, no... Ese es el artículo 113. 113, es de la esencia de la suspensión del procedimiento el acuerdo de las partes, entonces ¿por qué limitar el acuerdo de las partes? Pero ¿por qué limitar el acuerdo de las partes? ¿Qué hace lógica de que, bueno, vamos a cambiar la celeridad de un procedimiento por permitir en vez de 2 una, cuando esto se basa además en el acuerdo de las partes? O sea, basta que una parte quiera ir más rápido para que no haya acuerdo, nomás así de sencillo. Ni siquiera para una, o sea, ni siquiera una suspensión sería posible si otra parte no está de acuerdo. Muy bien. La duda, hacerse la respuesta. El artículo 64 actual en su inciso segundo establece la posibilidad de suspender por una sola vez en cada instancia. Ya, pero la duda del diputado Rincón, un poquito más allá. Entonces no eran 2. Una sola. Dos antes de dos sobre el juicio y la Corte Suprema una más. Eso dice el artículo 66 actual. Sí. Y el nuevo, Una y una. El una y nuevo, una. sí. Ahora en cada grado. una Cada grado. en cada grado. Sí. Lo mismo. Ya, vamos claro. Ah, igual entonces. Igual. ¿Tenemos dudas? Yo lo voy a despejar, porque yo no entiendo que sea igual, pero yo me voy a abstener este artículo. Ya, entonces, mientras resolvemos las dudas, les sugiero que votemos el 105, el 106 con la corrección que don Rafael tomó, A 24 horas. 108, 109, 110, 111 y 112. En votación. En votación. Ya, pues.
Señor Araya. A favor. Señor Burgo. A favor. Señor Ceroni. A favor. Señor Luchanz. A favor. Señor Arbúen. A favor. Señor Monker. A favor. Señor Rincón. ¿No está el 113? No, no está. A favor. Señor Esquella. ¿Está el 113? No, no, no está. Señora Torres. Señora Torres. Ya, entonces, lo que hicimos fue aprobar para confirmar nuevamente el 105, 106, 108, 109, 110, 111 y 112. ¿Ya? Aprobado. Vamos a seguir con el 107 que teníamos una alternativa en el número 3. El 103 107. El 106 con la corrección. El 107 lo vamos a someter a votación. El actual 107 con el número 3 que diga que exista y se alegue justa causa. Si no se aprueba que existe y se alegue justa causa, lo aprobamos como está redactado. ¿Ya? Entonces vamos a someter a votación el 107 con lo completo, con el numeral 3, donde le agregamos la palabra que exista Con y se indicación. alegue justa Con causa. indicación. Con la indicación del diputado Araya. ¿Ya? En votación. Señor Araya. A favor. Señor Burgo. Contra. Señor Ceroni. Señor Luchanz. En contra. Señor Arbúen. No da lo mismo. Por favor. Sí. Señor Monker. Contra. Señor Rincón. ¿Tú estás a favor? A favor, ¿sí? Señor Esquella. En contra. Señora Torres. Lo honesto mi parte. En contra. ¿A favor? 4 a favor, 5 en contra. Ya. Rechazado y por lo tanto se entiende aprobado como está redactado el número tercero también. Pero por unanimidad, presidente, ¿por qué? ¿Se entiende aprobado por unanimidad? ¿El artículo? Sí, sí que lo tiene. Sí. ¿Aprobaría por unanimidad el artículo? Lo aprobamos por unanimidad como quedó. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la duda del 113, que nos falta por aprobar. Sí, presidente. La duda era si se podía suspender en dos oportunidades diferentes No, grados. si la diferencia sustancial entre el artículo 64 actual y el 113 es que el concepto, acuérdense que aquí se cambia el concepto de instancia por grado jurisdiccional. En la redacción actual se puede suspender hasta 2 veces, una vez en cada instancia. En la redacción actual se puede suspender el procedimiento por una sola vez en cada grado jurisdiccional, que viene a ser prácticamente lo mismo. Además se permite en la Suprema, pero estaba restringido a los recursos de casación o queja en contra de la sentencia definitiva, y aquí en definitiva se abre la posibilidad a cualquier recurso que se encuentre pendiente ante la Corte Suprema, admite una vez más. Bueno, pues que pueden haber recursos de queja en otros órdenes procesales, ¿te fijas? Que actúan en forma subsidiaria. Y lo otro es que se restringe el plazo, que actualmente es de 90 días. Se estima que un proceso por audiencia no puede quedar eternamente suspendido porque afecta la programación de salas de los tribunales, y por eso se pensó en bajar el plazo de suspensión de 90 a 60. Esa es toda la explicación. Pero lo sustancial, salvo este cambio, es prácticamente lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Lo votamos? ¿Están despejadas las dudas? 113, en votación. Sí. ¿Cómo está? Diputado Rincón, ¿estamos bien? Ahí va a ver cuando vote. No, que lo vi. Ahí lo vi como, Ya, pues, Titi, como cavilando, como Yo no me había cavilando. dado cuenta de la rebaja. Jueguesela. Ya, vamos con la votación. Vota. Vamos, vamos. Señor Araya. Señor Burgo. A favor. Señor Ceroni. ¿Qué dijo? No, que soy. Lo que llamo, ¿qué dijo? A favor, a favor. Señor Luchanz. A favor. Señor Arbúen. A favor. Señor Monker. A favor. Señor Rincón. A favor. Señor Esquella. A favor. Señora Torres. Presidente, Sí. el Ejecutivo, como se molestan porque para mí son ejecutivos que están sentados al frente, pues, ¿no? Dice que tiene una propuesta para el 114. Así escuché. Redactada en forma expresa. Ahora yo le Habría que prender el micrófono. Ahí sí. Por su intermedio, señor presidente, se trata de una propuesta que refunde los últimos 3 incisos de la norma. Últimos 3. Desde aquel que dice que no se entenderán extinguidas las acciones. Los últimos 3 vienen del tribunal. Perdón, de los últimos 2. Últimos 2, ya, desde no se entenderá. Claro. Diría el penúltimo, diría.
no se entenderán extinguidas las acciones o excepciones de las partes por la declaración de caducidad del procedimiento. Y el inciso siguiente, o inciso último, diría: caducado el procedimiento, las partes perderán el derecho a continuar con este y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Punto seguido. Subsistirán, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos. Se aclara, estimamos que se aclara la redacción